Y luego estaremos orando en base o con base a esta palabra a favor de todos los que estamos presentes en este auditorio. Amén. En el capítulo 13 de Lucas hay una historia de uno de los milagros del Señor. Y con esta historia yo quiero en esta noche como colocar la plataforma para luego orar por a veces alguna de las realidades que nosotros vivimos en nuestra vida, en nuestro día a día, y a veces no lo comprendemos bien. Hay situaciones que se escapan a veces de nuestra comprensión o de nuestra explicación, pero están ahí y a veces no las podemos resolver. Y yo quiero en esta noche, de parte del Señor, hacer una oración especial quizás por algunos que puedan estar lidiando con algo parecido. En el capítulo 13 de Lucas, el verso 10, se relata la historia de una mujer y dice la palabra que enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Déles el aplauso al Señor. Bueno, hay varias cosas que decir, pero sobre todo algunas 2 cosas que son importantes para lo que siento del Señor en esta noche, orar a favor de su vida en este lugar. El relato de esta historia nos muestra a una mujer encorvada, y cuando uno mira a esa mujer encorvada, no sé qué idea se le viene a la mente, pero debía estar doblada, no sé en qué dimensión, pero el hecho es que no podía estar recta o derecha, no podía estar en la condición natural biológica ni espiritual. Estaba doblada. Y en esta condición vivió por 18 años. Diga conmigo, 18 años. Y 18 años son casi 2 décadas. 18 años es casi una vida. Todo un proceso de tiempo. Pero estuvo así 18 años. 18 años bajo esta opresión, bajo esta realidad, bajo esta circunstancia.
Entonces hay circunstancias en la vida que se quieren adueñar de uno y se quedan con uno por mucho tiempo. Y entonces la pregunta que quisiera hacerle a usted, que en esta noche está con nosotros, es: ¿cuánto tiempo llevas en esa condición en la cual estás bregando? ¿Cuánto tiempo va? ¿Cuántos años? ¿Cuántos meses? Y a veces uno, cuando mira su realidad, se le van yendo a uno los años. Van los años de uno y se van sumando. Tengo un sonido acá. No es acá. Y en esa condición uno se desespera cuando hay una realidad contraria a la vida de uno. Hay desesperación porque hay algo que no está funcionando bien. Hay algo que no está en su cabal orden, no está en su lugar correcto. Y más sin embargo a uno le corresponde o le toca lidiar con ello. Pero ya después de 18 años pasa que la persona, cuando llega a una cierta temporada con alguna circunstancia o con alguna realidad, esa realidad se vuelve parte de la vida. Y muchas de las personas terminan resignándose a esa realidad, se terminan acomodando a ella. Como no se pudo lidiar, como no se pudo deshacer, como no se pudo quitar, como no se pudo desprender, como no se pudo desarraigar, entonces uno llega a pensar que es parte de la vida o parte de la cruz que le tocó a uno cargar, parte de esa realidad que le correspondió a uno llevar en la vida, y entonces se acomoda y se resigna a andar así, a caminar así. Y en esta consideración entonces uno vive de acuerdo a esas realidades que se establecen, o de acuerdo a esas necesidades, o de acuerdo a esa enfermedad, o de acuerdo a ese trauma, o de acuerdo a esa experiencia, o de acuerdo a ese conflicto constante y permanente, y uno sigue así. Y la persona se va acomodando. Pasa que nosotros, los seres humanos, somos animales de costumbre, porque nos corresponde la vida y nos vamos acomodando a la realidad. Y somos capaces de acostumbrarnos a las cosas buenas, pero también somos capaces de acostumbrarnos a las cosas no tan buenas, a las cosas no agradables, en esas consideraciones. Y hay personas que llevan mucho tiempo en una realidad que quizás es alterada de acuerdo a la natural que debiera suceder para con su vida, para con mi vida, y mucho menos o mucho más de acuerdo a la voluntad del cielo. En pocas palabras, esa realidad no debió presentarse a ella, hablando de la mujer, porque ella quizás no la buscó ni trabajó para ello, pero vino y se estableció con ella. Y se estableció con ella porque el malvado, el inicuo, el Satán, el adversario, le colocó un espíritu y la mantuvo así por 18 años. Y en esa condición estuvo 18 años. Imagínese usted 18 años en una condición de enfermedad, y en una condición de enfermedad, de una enfermedad degenerativa, si se pudiera decir así, pero es una enfermedad que produce una deficiencia para la vida y luego para la impresión de la realidad con otros. Y entonces cuando los otros veían a esta mujer, ya la conocían, quizás algunos, quién sabe cuánto, le harían bullying dentro del proceso de su vida. El hecho es que el tanto tiempo y la tanta manera de ser nuestra vida
termina dejando una lectura para todos y todos luego nos identificarán con esa realidad en la condición donde está la persona o uno. 18 años. Entonces lo que quiero dejar con esto es que yo quiero que en esta noche revise cuánto tiempo lleva en la condición en la que está y haga un examen de eso. ¿Cuánto tiempo estás así? ¿Cuánto tiempo vas con esa? Y cuando estamos hablando de esta enfermedad, era una enfermedad, claro, estaba encorvada, quizás una jiba. El diagnóstico de esta enfermedad, bueno, hay algunas explicaciones para ello, pero el hecho es que ha estado allí y no era solo producto de un ambiente natural, sino que había sido un espíritu de enfermedad que el diablo había colocado allí. Y el espíritu de enfermedad había acompañado a esta mujer por 18 años. 18 años. No era de Dios, no era de ella, no era del ambiente natural, no era el anhelo ni el deseo de ella, pero el diablo tomó ocasión y estableció un espíritu en ella. Amén. Y la mantuvo en esa condición por 18 años. Entonces, lo que quiero dejar con esto es que no se acomode mucho a la realidad en la que está viviendo. Si la realidad es trágica, si la realidad es adversa, si la realidad no te permite desarrollar y avanzar, si la realidad no te deja tener una buena presentación delante de otros, ni frente a ti, no te acomodes a ella, porque es probable que esa realidad, primero, no es de tu agrado, segundo, no es la voluntad de Dios, tercero, no es lo que mereces. Es muy probable que esa realidad esté alterada por algún ambiente espiritual que haya querido tomar control sobre tu vida y sobre tu casa. Amén. Entonces revísala y no te acomodes, no te quedes ahí. Encorvada estaba ella. No te acomodes a esa realidad de conflicto constante en la casa, de pleito, contienda, disensión todos los días. No te acomodes a la pobreza, a la miseria, a la escasez. Siempre llevado del bulto, decimos nosotros. Siempre arruinado, perdiendo constantemente y no te alcanza para nada. No hay capital, no hay recursos, no hay ahorros, no alcanza. Quizás hay una temporada difícil que vas a tener que lidiar, pero si esto permanece, alerta. Debes prender la alarma, debes encender la alarma, porque no es la voluntad de Dios. Cuando dicen amén. No puedes estar todo el tiempo metido, atrapado en una debilidad. Somos débiles, somos frágiles, somos tendientes a la equivocación. Pero la equivocación no puede ser un hábito en nuestra vida. El pecado no se puede habituar en nuestra vida. Si de repente eres frágil, débil en alguna área de tu vida, no te acomodes, ni te excuses diciendo es que eres débil. No, algo espiritual puede estar sucediendo. Una atadura, un espíritu que gobierna y toma control de tu vida, de tu forma de ser y te lleva a ir hacia el pecado. Y cada vez que vas al pecado y cada vez que te dañas en la comunión con Dios, te lastimas, te quieres levantar y vas así de caída en caída, te levantas y caes, te levantas y caes y estás allí. No es del todo el ambiente natural, no es la voluntad de Dios para nosotros. Hay pruebas, sí, hay circunstancias difíciles, sí, pero en las pruebas Dios nos da la salida. ¿Cuántos dicen amén? En las dificultades Dios nos da la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si la dificultad y vas de pérdida en pérdida, de fracaso en fracaso, de error en error,
hay probabilidad que lo que tengas es una atadura, una ligadura, un espíritu tenga control en tu ser, en tu vida, en tu cuerpo, en tus relaciones. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Para ella, 18 años. 18 años sometida a una situación que no era de Dios, a una situación que no era natural, pero el diablo había tenido ocasión, tomó autoridad y la ocupó por 18 años y la mantuvo encorvada. Quizás usted tiene su cuerpo físicamente bien, tiene la salud mejor que cualquier atleta, qué sé yo, pero allá adentro, en su alma, en su forma de pensar, en su manera de ser, sus formas de percibir, patrones de conducta, expresiones, formas de hablar, qué sé yo, cuántas cosas hay en nuestro entorno que nos van ocupando, pero hay algunas que no son agradables para Dios, no son agradables para nosotros, pero más sin embargo, nosotros las terminamos haciendo y llevando a cabo. Débiles en nuestra forma de pensar con realidad a la vida, a veces el pesimismo está en nosotros, no hay fe en nuestro corazón, vemos la vida con pesimismo y nos quejamos de todo. Miramos el punto negro todo el tiempo y nos concentramos en ello y vivimos lamentándonos todos los días. Y a veces sabemos que el pesimismo y un ambiente negativo dentro de nuestra vida no nos ayuda para estar en nuestro estado normal y tampoco nos ayuda a impulsarnos. Más bien nos mantiene estancados y nos lleva al retroceso. Pero ahí está esa conducta, esa forma de pensar, esa forma de percibir está ahí y tenemos que estar allí nosotros. Hay gente atada con los vicios del alcohol, de las drogas, de la promiscuidad. Quizás una vida promiscua está dominando tu ser, tu forma de ser, de desarrollar tu forma de relación. Y por causa de esto no puedes pararte firme y terminas siempre de la manera incorrecta. No puedes estar de pie, no puedes estar firme, no puedes estar erguido, no puedes estar erguida, porque hay algo que no te está dejando, hay algo que no te está ayudando, hay algo que no te deja ser lo que realmente debes ser en el ambiente natural, en una realidad normal, ni mucho menos en la realidad de Dios. Amén. ¿Qué tipo de ataduras? Porque dice que esta mujer estaba atada por Satanás. El Señor dijo: ¿y cómo no voy a desatar a esta hija de Abraham que había sido atada por 18 años por Satanás? Una atadura. Está ahí. Ahora, si de repente estás bien, el diablo trabaja de diferentes formas. Y otra forma de las que trabaja el enemigo es a través de los brujos, de los hechiceros, de los agoreros. Y a veces hay brujos trabajando intensamente, llevando conjuros, impulsando demonios, operando en las tinieblas para generar ambientes, y hay espíritus que se mueven para venir a personas, a influenciar a personas. Y quizás la persona no está endemoniada, pero está influenciada y quizás con algún ambiente de somnolencia, atada. Y hay cosas a veces que usted habrá querido hacer y no ha podido hacer y que quieres deshacerse de ellas, pero no puede deshacerse de ellas. Revisa una cosa y otra cosa y quedas como paralizado, porque una de las maneras que el diablo quiere hacer para detener al pueblo santo es estancarlo, es atarlo de pies y manos para que no se pueda mover. El diablo sabe que a nosotros ya no nos puede vencer. ¿Cuántos dicen amén? El diablo sabe que a nosotros ya no nos puede dañar, no puede dañar nuestra vida, pero sí el diablo tiene alguna autoridad para venir contra nosotros de diferentes maneras
Y una de las maneras que busca es paralizarnos. Es que usted se quede estancado, es que usted se quede estancada. Y para eso ataduras, porque la atadura es eso. La atadura busca impedir al que está atado a poder ir más allá, desarrollarse más, decidir más. A veces no podemos decidir, a veces no podemos hacer. Y cuando vemos todo esto, entonces decimos, es que no puedo. Y claro, la realidad te dice, no puedes porque no tienes las competencias y no tienes los recursos para llevar a cabo cosas que debieras hacer o que anhelas hacer o que están en la promesa de Dios. Y no las puedes hacer porque de alguna manera hay un impedimento, hay una limitación. Y estás cercado de limitaciones. Pero las limitaciones, aunque son parte de la realidad, no son de la realidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque en Dios hay posibilidades. En Dios siempre hay posibilidades. El Dios del cielo es abundante en posibilidades. Y de repente estás cercado y estás atado y dices, no puedo llevar a cabo este negocio, no puedo llevar a cabo esta inversión, no puedo llevar a cabo esta compra, no puedo llevar a cabo este deseo porque no hay. Y ese no hay significa que de alguna manera estás atado, estás limitado, te hace falta algo para poder llevar a cabo lo que anhelas, lo que esperas o a veces lo que Dios está diciendo. Y claro, como nosotros somos naturales, percibimos, vemos, analizamos, razonamos, decimos nosotros, es la realidad, no hay más que hacer, habrá que esperar a que suceda algo, pero a veces se le va a uno el tiempo y sigue esperando y esperando y esperando, pero nada sucede, todo se queda igual. Y entonces decimos a veces, me toca aguantar. Y ciertamente hay etapas y hay momentos en los cuales el Señor toma tiempo para con nosotros, pero no son permanentes. No son permanentes. Dios prueba nuestra vida y Dios permite momentos de dificultad, pero no son eternos, o no son permanentes, o no son muy constantes. Él nos da la salida. ¿Cuántos dicen amén? Él trae respiración, libertad, respiro y liberación de algún lugar. Entonces, cuando estás así, o cuando estamos allí, ¿cuál es la realidad para nosotros? ¿O cuál debe ser la alternativa? La alternativa es medir qué tanto de Dios es lo que está sucediendo. Porque si es Dios el que nos colocó en medio de esta realidad o nos permitió y se requiere un tiempo, pues descansas en Dios. Si estás en medio de una realidad que es difícil y que no te deja enderezar o que no te deja avanzar en la dirección hacia donde debes ir y es de Dios, las cargas o las pruebas que Dios da para nosotros traen para nosotros paz a nuestro corazón. Y entonces hay paz en nuestro corazón y decimos, vamos por medio de este valle de sombra de muerte, pero no temeremos porque Jehová Dios está con nosotros. Pero ese valle de sombra y de muerte no es para siempre, no es para estar con nosotros décadas, ni siquiera años, quizás momentos donde podamos recibir una experiencia y una prueba. Pero si esto toma más del tiempo, entonces alértese, porque hay algo espiritual que puede estar influenciando esa condición, esa circunstancia, y el diablo está tomando control para no dejarnos avanzar, no dejarnos avanzar. En estos días pasados estaba como orando, sí. Estaba orando y en medio de la oración
Entonces percibí del Señor que había brujería, que alguien en ese momento estaba haciendo brujería para nosotros, para la casa, para la familia. Yo estoy llorando y se me viene la percepción como del Espíritu Santo. Hay alguien trabajando espiritualmente en contra tuya de la casa y del ministerio. Y entonces yo sigo orando en el nombre del Señor, pero venía el pensamiento hacia acá. Y entonces mientras me voy orando y voy pensando y la imagen se va cuadrando, yo me pude ver así con las manos puestas. Y con las manos puestas así, entonces yo veo que alguien está atando mis manos. Alguien está atando mis manos. Y cuando yo estoy orando y veo eso en el nombre del Señor, yo percibo que aquello que estaba sintiendo del Espíritu Santo, que alguien estaba haciendo brujería en contra de nuestra vida, nuestra casa y nuestra familia, tenía un plan establecido de parte de las tinieblas para atacarnos espiritualmente y atarnos. Y dije, Señor, pero ¿en qué área nos puede atar el enemigo? ¿En qué área puede tomar? Nosotros tratamos de mantener nuestra conducta de acuerdo a tu palabra y nos guardamos en todas las áreas para mantenernos así. Y no tenemos alguna deficiencia con la cual estemos lidiando. Y entonces cuando yo estoy orando y estoy percibiendo, entonces el Señor me comienza a revelar que la atadura de las manos significa que son cosas que usted quiere hacer, pero no las puede hacer porque no tiene los recursos o las condiciones para llevarlas a cabo. Y entonces me di cuenta acá en esta oración con el Señor y en el Espíritu Santo que el diablo tiene alguna cierta autoridad y algún tipo de permiso en el cielo o en la vida espiritual para impedir que usted y yo avancemos con obras, con cosas, que podamos avanzar, que podamos lograr cosas, que podamos tomar cosas, que podamos poseer cosas, que podamos comprar, que podamos invertir, que podamos pagar, que podamos salir de la realidad. Y entonces está eso. Son tus manos atadas que te impiden para hacer cosas. Quizás la atadura no tiene que ver con pecado, con maldad, con iniquidad, con enfermedad, pero posiblemente la atadura también tiene que ver con poder avanzar. No avanzas tu negocio, tu trabajo, y entonces no tienes capacidades financieras para poder hacer más, y luego de al hacer más, avanzar más, lograr más, alcanzar más, y en algún sentido hay una cierta competencia de las tinieblas para impedirnos. Entonces comencé a orar en el nombre del Señor y comencé a reprender en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo de brujería, todo plan de las tinieblas, toda acción de maldad, y ordeno a Satanás soltar mi vida en el nombre de Jesús, soltar mi casa, soltar mi familia, soltar los bienes, la economía, la mente. ¿Sabe por qué? Porque a veces cuando no puedes hacer cosas y no puedes lograr cosas, no puedes alcanzar cosas porque no tienes las manos atadas, entonces te frustras. Entonces hay frustración. Y entonces luego tu mente no responde y te acomodas en la realidad que estás y dices, no puedo más. Entonces en medio de esa realidad, en la oración que yo estaba haciendo y viendo, percibiendo lo que el Espíritu Santo me estaba mostrando, yo estaba como excusándome y dije, Señor, pero es mi realidad, es que es la realidad. ¿Y qué yo puedo hacer ante esta realidad? ¿Qué yo puedo hacer? Porque están mis manos atadas. Y en realidad yo sentía las manos atadas con respecto a muchas cosas que debiéramos hacer en el nombre del Señor, para la obra, para el ministerio, para la familia. Y entonces es mi realidad. Y entonces oí del Espíritu Santo una voz, pues crea una realidad alternativa. Hay una realidad alternativa.
o hay una realidad alterna, y esa realidad alterna es la realidad de Dios, es la realidad del cielo, es la realidad de las promesas, es la realidad de la fe. Y entonces en esa realidad ahora tienes que mirar lo que puedes hacer y lo que vas a hacer para que puedas bloquear lo que está en el mundo natural. Amén. Entonces lo primero es cuánto tiempo llevas en esa realidad. ¿Cuánto tiempo vas en esa condición? ¿Te estás acomodando a ella? ¿Sigues esperando y te has acomodado ahí? De repente estás llorando y estás lidiando y esperando que se vaya el año 2024 para ver si el 25 asoma mejor. Quizás el 25 traiga la misma realidad, pero te va a tocar a ti y a mí, en el nombre del Señor, ir a la realidad alterna, que no es nuestra realidad, sino que es la realidad de Dios. Y entonces en esa realidad de Dios entramos con fe. ¿Cuántos dicen amén? Y en esa realidad de Dios entonces vamos a ver lo posible y no lo imposible. Vamos a hacer lo que no podemos hacer en un mundo natural, y vamos a crear lo que no podemos crear en un mundo natural. ¿Sabe? En la palabra, allá en Isaías, hay una promesa que dice: ve y compra sin dinero. Nosotros necesitamos dinero para todo, ¿sí o no? No podemos, pero hay una promesa. Puedes comprar vino, miel, ¿qué más es lo que dice? Sin dinero, ve y compra. ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces, desmontándonos a esa realidad alterna, que esa realidad alterna ni siquiera es alterna, la realidad alterna es la realidad verdadera en donde nosotros debemos estar. En esa realidad hay fe. ¿Cuántos dicen amén? En esa realidad hay pensamientos de fe. En esa realidad hay posibilidades. En esa realidad hay resolución de conflictos. En esa realidad hay formas de resolver los problemas. En esa realidad no hay alguien encorvado. En esa realidad hay alguien que está recto delante de la vida, delante del mundo, delante del Señor, pero también delante de las tinieblas. Dice la historia que el diablo había tenido atada a esta mujer por 18 años. Así había estado abusado el diablo de ella por 18 años. Le había robado casi 2 décadas de su vida. Pero llegó el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor arregló eso. El Señor lo arregló. Enderezcase. Se enderezó. ¿Sabe qué es resolver un problema de 18 años en un instante? Ese es nuestro Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro Señor. Entonces, en esta noche vengo comisionado de parte del Señor para orar por su vida. Quizás hay una atadura en alguna área de su ser que no lo deja avanzar. Y en esta noche el Espíritu Santo lo va a desatar. Dije que lo va a desatar. Dije que la va a desatar. Dije que nos va a desatar. Porque de repente estás bien acá normalmente y te veo bien, pero tú sabes que hay algo que no está bien. Sabes que hay algo que no puedes hacer y estás lidiando con algo que no has podido resolver y estás bregando con eso. Pues quiero decirte que en esta noche el Espíritu Santo nos comisionó a orar para desatar muchas de las vidas que en esta noche iban a venir con alguna condición parecida a esta. Quizás su conciencia debe ser desatada. Cometiste algún pecado, algún error en el pasado y no te has podido lidiar de tu conciencia. Tienes una atadura ahí. Un pecado marcó tu vida y hoy no te puedes enderezar. Sigues caminando, sigues congregando, sigues haciendo, pero de repente viene la imagen, de repente viene la conciencia, te habla, el diablo te muestra ese error, te lo restrega en la cara y luego terminas depresivo, quizás un tanto desalentado, y está ahí. Quizás no sea un pecado, sino alguna experiencia traumática que dejó marcada tu forma de pensar, y la imagen está allí. Lo que viste, lo que
hiciste lo que hicieron, qué sé yo, y deja la atadura, ahí hay una atadura, ligadura, está allí. ¿Te has expuesto a qué? A cosas. Y hoy tu mente está infectada, está inundada de cosas, de lo que has visto, de lo que quizás has percibido, y hay una atadura. Y hoy quieres lidiar de eso, salir de eso, pero no puedes. Y en la condición donde debieras estar, estás encorvado o estás encorvada. Cuando leemos la historia, dice que el hipócrita del líder de la sinagoga se puso bravo y dijo: ¿acaso no hay 6 días en los cuales se puede trabajar? 6 días en los cuales se puede hacer. Si quieren sanidad, vengan en los 6 días, pero ¿por qué diablos vienen el sábado? Se puso enojado. Y en vez de alegrarse que esta mujer que estaba encorvada por 18 años se enderezó, no vio la gloria del Señor, se puso enfadado, y era el líder religioso de la iglesia de aquel entonces para ellos. Hablaba de Dios, amaba a Dios, defendía a Dios, enseñaba de Dios, pero el muy idiota estaba ciego y endemoniado en ese momento, porque se necesitaba estar endemoniado. El diablo estaba ahí, y el que estaba respondiendo en él era el diablo, que estaba enojado porque ya no tenía lugar en esa mujer. ¿Cuántos dicen amén a eso? No tenía lugar. Y ahora esta mujer está de pie, y el Señor, cuando oyó lo que él dijo, le dijo: hipócrita, ¿acaso ustedes no llevan su asno, su pollino, en el día sábado, lo desatan y lo llevan a beber o a comer? ¿Cuánto más yo no podía desatar a esta mujer, hija de Abraham, que había sido atada por 18 años? El amor, la misericordia y la justicia en realidad estaba operando en ella, porque ella no estaba así por su voluntad, no había trabajado para ella. En alguna forma, en alguna instancia, el diablo había tomado autoridad y ahora la había dominado. Pero aunque al diablo se le había dado espacio y había tomado lugar, donde está el Cordero no puede permanecerse así. ¿Cuántos dicen amén a eso? Colóquese de pie en esta noche. Dice en el verso 17, al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, todos. ¿Cuál es el destino de Satanás? Si toma parte de nuestros 0 áreas de nuestra vida, quedar en vergüenza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quedar en vergüenza. Toda obra de las tinieblas debe quedar en vergüenza. Y su vida y mi vida equilibradas, en óptimas condiciones para poder dar la gloria a Dios. Dice que el Señor le dijo a esta mujer: sé libre de tu enfermedad. Y cuando le dijo, dice que ella se enderezó y comenzó a darle la gloria a Dios. Yo creo que en esta noche alguien en este lugar necesita de esta palabra y de esta oración. En el nombre del Señor. Si usted siente que necesita esta oración, va a venir al altar y va a salir de su silla y va a venir al altar. Y con la pastora vamos a orar en el nombre del Señor para desatar de cualquier ligadura de opresión su vida, nuestra vida, su casa, su familia. Porque usted no viene solo, no viene sola.
Usted representa a alguien en esta noche, en este lugar. Y el milagro se va a desatar de tal manera que lo vas a experimentar y vas a sentir que vas a poder hacer lo que antes no podías hacer.